Estaré grabando. Una de las ventajas de las clases online. Así que, gracias por avisar. Entonces, comenzamos. Bueno, la fuerza de empuje para un cuerpo sumergido viene siendo esta ecuación, donde esta gama viene siendo el peso específico y el volumen de carena viene siendo esta expresión. Esta fuerza de empuje uno la puede ver en verdad cuando se encuentra inmerso en cualquier fluido. De hecho, ahora mismo en el aire uno debe sentir una leve fuerza de empuje, solamente que es muy despreciable porque la densidad del aire creo que, o sea, la densidad del aire debe ser aproximadamente 1 kilogramo metro cúbico versus el agua, que son 1000, por decirlo. Entonces, uno finalmente desprecia esa fuerza de empuje. El volumen de carena equivale al cuerpo del volumen que está sumergido, o también se puede ver como el volumen del fluido que es desplazado. Uno lo puede ver cuando tiene un vaso de agua que está a tope, como por ejemplo este. Imagínense que está a tope, y si yo meto mi mano, mi muñeca, obviamente voy a esparcir ese fluido, que es el agua, y el volumen que va a salir del vaso va a equivaler al volumen que tiene mi muñeca o mi brazo al momento de entrar. Entonces lo puedes ver como cualquiera de las dos maneras. La fuerza de empuje aplicada en un punto llamado centro de carena, y lo vamos a expresar con C mayúscula. Por otra parte, la fuerza del cuerpo es aplicada en el centro de gravedad, que vamos a expresarla como G. Un cuerpo sumergido, semisumergido o a flote que no experimenta fuerzas exteriores, se dice que se encuentra en equilibrio estático si se cumple esta condición. Y esto más que nada se obtiene luego de hacer sumatoria de fuerza respecto al eje Z. Y si es equivalente a cero es porque el objeto no está ni elevándose ni hundiéndose. Entonces se encuentra flotando. Y eso es W el peso del objeto. Ahora continuamos con esta guía. Bueno, un cuerpo siempre es estable si G está por debajo de C. O sea, de un objeto de esta forma, si tengo que mi centro de gravedad, o sea, es decir, G, se encuentra bajo mi centro de carena, que es C, este cuerpo sí o sí va a ser estable, o sea, no va a volcar. Sin embargo, si G está por encima de C, puede ser tanto estable como inestable. Y ese es el caso que uno por lo general está analizando. Que vendría siendo este el caso. Aquí no está así. Tiene el volumen de... Tiene G por acá. Y C por acá. Y este viene siendo la situación que uno analiza, finalmente. Y bueno, la altura metacéntrica, que uno la expresa de esta manera, se define como la resta entre la distancia desde el centro cadena hasta el metacentro y menos la distancia desde el centro cadena al centro de gravedad. Y ahí es lo mismo que les digo antes, que si la distancia entre el centro de carena hasta el centro de gravedad es negativo, que en este caso te va a dar algo negativo acá, entonces menos con menos más, y esto siempre va a ser positivo. Y es por eso que siempre está en esos casos. Donde C, ya, por su parte, la distancia desde el centro de carena al metacentro es equivalente a esta expresión, donde esto corresponde a el momento de inercia del área del objeto en el que se realiza la fuerza de empuje, y este vendría siendo el volumen de cadena, que ya hemos discutido anteriormente. Otra manera de verlo también es que todos los cuerpos que tengan mayor momento de inercia van a ser más estables, porque al final este término viene explicando la capacidad que tiene el objeto para
resistir alteración o perturbación. Entonces, a medida que tenga un mayor momento de inercia, va a ser más capaz de mantener su equilibrio. Y finalmente, la estabilidad del cuerpo se encuentra condicionada por la altura metacéntrica, y como antes les dije, si esta altura metacéntrica es positiva o igual a cero, va a ser estable, y si es negativa, inestable. Hasta el momento no hay dudas. ¿Todo bien? Ya voy a entender que sí. Bueno, ahora voy a resumir el teorema del transporte Reynolds, que ya han haber visto en clase. Para una cierta propiedad extensiva que depende de la masa, que la vamos a notificar como B mayúscula, y una propiedad intensiva que no depende de la masa, B minúscula, el teorema de transporte Reynolds se define como tal, donde esta primera componente viene siendo la variación temporal dentro de este sistema o volumen de control, y o sea, este término de acá vendría siendo el flujo que existe en el contorno de este sistema o volumen de control. Y aplicando a la propiedad intensiva, o sea, extensiva como la masa, un kilogramo, y a B minúscula como propiedad intensiva, equivalente a V partido M, al final te queda masa partido masa, y te queda igual a 1. Entonces, reemplazamos estos valores en la ecuación del teorema y nos queda esta expresión, que es la que utilizaremos cuando estamos analizando problemas relacionados con justamente la conservación de masa. Bueno, ahora continuando, vamos al primer problema. Las plataformas petrolíferas son estructuras emplazadas en océanos, las cuales son utilizadas para extraer petróleo y gas natural de yacimientos marinos. Múltiples accidentes han ocurrido en dichas instalaciones debido a la gestión humana inadecuada, generando muertes, derrames de petróleo y o daño ambiental. Una tragedia relacionable es el caso de la plataforma semisumergible noruega Alexander Kielland, que tras eventos de precipitación y fuertes vientos sufrió el corte de los cables que aseguraban su estabilidad, ocasionando el volcamiento de la estructura y dando muerte a 123 trabajadores. Bueno, este caso se los pongo más que nada para, para que entiendan la relevancia que tiene el estudio de la flotilidad y estabilidad, no solo en barcos, sino en estructuras de esta índole, y que se encuentran inmersas en ambientes súper hostiles. Por ejemplo, el océano, que está expuesto a tormentas, huracanes y un montón de desastres naturales. En esta imagen podemos ver aquí en la planta petrolífera, que de hecho en los últimos años de su existencia dejó de funcionar como tal y se dedicó a albergar, a funcionar como un hotel flotante, por así decirlo, y albergaba a la gente que trabajaba en mar abierto. Y esto acá es el hotel, por así decirlo. Ahora proseguimos con el ejercicio. Suponga ahora que un huracán de gran envergadura destruye por completo una planta petrolífera. Dentro de los estragos de la catástrofe se observa una caja de polipropileno y un cilindro de madera. La caja se encuentra en la interfaz entre el derrame de petróleo y el agua. En esta imagen podemos verla mejor. Aquí estaría el petróleo, el agua abajo, y la caja justamente ahí en la interfaz. Y mientras que el cilindro posee una parte flotando sobre el contaminante y otra en contacto con el aire, que se encuentra acá. Entonces estás totalmente flotando sobre el petróleo y en la interfaz justamente con el aire. Entonces, el primer apartado. ¿Cuál debe ser la razón entre las distancias A y B para que la caja se encuentre flotando en equilibrio estático? Aquí nos dan los datos importantes del ejercicio. Eh, y ahora voy a proseguir a realizarlo acá en nota. Hasta el momento no hay preguntas.
ya dato importante era la densidad de, del polipropileno, que eran 900 kilogramos por metro cúbico. La densidad del petróleo, quiero definirlo como P sub 0, o sea, P sub O, que eran 850 kilogramos por metro cúbico, y el agua son 1000 metros cúbicos, y tengo más que presente que ya ustedes todos lo ven, ¿saben? Se les viene la interrogación, así que tienen que tenerlo sabido. Eh, y el largo L, que viene siendo esto, L, y el ancho W, que viene siendo lo que está como eh, hacia atrás de la pantalla y hacia adelante de la pantalla, porque está una imagen transversal. Entonces, primero que nada, se nos pide entonces eh, una sumatoria de fuerzas respecto al eje Z, obviamente. Y como nos dicen que está flotando, no se está elevando ni hundiendo, entonces esta debe ser igual a cero. Y entonces, ¿cuáles son las únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpo? La fuerza de empuje, que es hacia arriba, y la fuerza del peso, que es hacia abajo. Entonces, ¿Ahí cuáles son tus ejes? el eje es Z. O sea, pues, Ah, ya, perfecto. Ya. sí, al final el empuje te va a tirar hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, bajamos la fuerza de empuje positiva y el peso negativo, lo igualamos. Y ahí obtenemos la expresión que es el segundo principio de Arquímedes y que ya les he mostrado. Entonces, proseguimos a calcular cada uno de estas fuerzas. El peso lo podemos calcular fácilmente como eh, ρ del propileno por obviamente la gravedad por el volumen, que viene siendo A más B, la altura esta, y multiplicado por el largo y el ancho, obviamente. Eso sería el volumen por... sí. Y el empuje viene dado por el volumen desplazado de cada fluido. Entonces, cada uno tiene distintas densidades. Así que, partiendo por el volumen de acá arriba, tenemos que lo que Diego, está desplazando. ¿Sí? Pregúntame. perdón, el peso es densidad por gravedad por volumen, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. La expresión de acá viene siendo el volumen. Una Entonces, duda, ¿esa densidad P es la del petróleo o la caja? P sub P es la del polipropileno, que es la caja, obviamente. Y la del P sub O es la del petróleo. Se puede poner acá mejor. Petróleo. Los Ya, dos dale, juntos. gracias. Petróleo, polipropileno. Entonces, em, calculamos primero el volumen desplazado acá y calculamos su fuerza de empuje. Y como la densidad corresponde al petróleo, P sub 0 por G, por el volumen que viene por su altura, que es netamente A, y por el largo y por el ancho, obviamente. El volumen, llamémoslo, si voy a hacer colorcito. Esto acá va a ser volumen 1, y esto acá va a ser volumen 2. Y se suma, obviamente, se tiene que sumar eh, el volumen 2 que corresponde a la parte de abajo, se multiplica por el del agua, le voy a poner P sub doble por la gravedad, por la altura que corresponde a B, por el largo y por el ancho. Entonces, eh, ahora, igualando el peso con el empuje, tenemos la siguiente expresión.
P sub P por G por A más B por L por W igual a P sub O por G por A por W y más P sub W por G por L por L por W. Entonces, ahora podemos simplificar la expresión, quitar las fuerzas de gravedad, quitar los largos, los anchos, y nos queda la siguiente expresión. Y reemplazando valores, nos quedaría... ¿Y dice Rho W? Sí, es la del agua. Ah, perfecto. Ya, gracias. Bueno, entonces nos queda 900 kilogramos por metro cúbico multiplicando A más B. Tiene que ser igual a el P sub 0, que viene siendo la densidad del petróleo, que son 850 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por A, más los 1000 kilogramos por metro cúbico del agua. Y ahí simplificando esta expresión, o sea, 850 resta los 900, nos quedan 50A. 50A, que tiene que ser igual a 900, o sea, 1000 de D menos los 900 de D, que quedan 100. Y tenemos la relación aquí de partido de el 2. Y eso es lo que se nos pedía. Entonces, básicamente, si la altura fuera 3 metros, habrían 2 metros acá y 1 metro acá. ¿No hay dudas por el momento? Perfecto. Entonces, apartado B. Encuentre la altura h a la que se encuentra la interfaz entre el aire y el petróleo. Analiza la estabilidad del cilindro y te preguntan si flota verticalmente o se termina volcando. O sea, ¿es estable o inestable? Se asume distribución uniforme, por lo tanto, igual aquí mismo igual ya sale que el centro de gravedad se encuentra en la mitad del objeto. Si el largo que corresponde a esto es de 0,8, obviamente el centro de gravedad va a estar en el 0,4, si hay distribución uniforme. Entonces, ya igual que antes tenemos que hacer sumatoria de fuerza, pero ya como sabemos que el objeto está flotando, vamos a aplicar de una esta ecuación y partimos por calcular entonces el peso, que vendría siendo... voy a dejar aquí los datitos que están en el enunciado, que para ρ sub m va a ser la densidad de la madera, que son 600 kilogramos por metro cúbico. La distribución uniforme se asume, el petróleo ya lo tenemos, que son 850 kilogramos por metro cúbico. Y creo que esos son todos los datos. Sí, son todos los datos. Entonces, el peso obviamente vendría por la densidad de la madera, por la gravedad, por el volumen, que el volumen viene siendo la base del cilindro, que es pi por el radio al cuadrado, que vendría siendo
el diámetro a la mitad, que es 1 metro, o 0,5 metros, al cuadrado, por la altura. Mientras que el empuje aún lo desconocemos, pero lo podemos dejar expresado en función de h. Y vendría siendo el fluido que es desplazado, que es el petróleo, por la gravedad, por el volumen de cadena, que vendría dado por la misma base, ¿cierto? Por la altura h, que es la desconocida. Tienes una pregunta en el chat. ¿Sí? ¿Cómo la veo? Cata, ¿no estás por ahí? Ahora, tranqui, yo te lo leo. Preguntan que si en el aire se asume ρ igual 0. En el aire se asume ρ igual 0, sí, es que es despreciable al fin y al cabo. Entonces, es tan chico que es 1. O sea, es cercano a 1 la densidad del aire. Entonces, si uno la compara con 600, 850, es despreciable. Entonces la dejamos como 1, ¿no? Sí, pues sí, igual si lo piensa, o sea, uno no está acostumbrado a tomar en cuenta la fuerza de empuje en el aire. Si tú te vas a pesar, tú te pesas y pesas lo que pesas, pero si te pesaras al vacío, va a diferir muy poco, pero entonces por eso se asume especial la densidad del aire, o sea, sí, la fuerza de empuje respecto al aire. Entonces, ahora ¿Puedes procedemos. repetir eso? ¿Qué cosa? Lo del área, o sea, lo del aire, perdón. Ah, ya sí que la densidad del aire, como comparándola con la con la del agua, aire, como, es sumamente como ínfimo, entonces se desprecia. Entonces, esa misma fuerza de empuje, que al final está relacionada con el volumen del fluido que uno desplaza, no es significativa. Dale, gracias. Ya, entonces, igualamos. Nos quedaría, voy a reemplazar valor al tiro para apurarme. Los 600 kilogramos por metro cúbico de la madera, por la gravedad, por el volumen, por la base, que es pi por d al cuadrado por L, tiene que ser igual a la densidad del petróleo, que es 900, por la gravedad, por la base del cilindro, o sea, por la altura h. Entonces ahora podemos simplificar la expresión. Las bases son las mismas, el mismo cilindro, la gravedad también. Y nos queda 600 por L, que es 600 por 0,8 metros. Vamos. Y al otro lado tenemos los 900 kilogramos por metro cúbico por la altura. Entonces, reemplazando valores, nos debería quedar, sí, nos queda que H es aproximadamente 0,565 metros. ¿Todo bien hasta ahora? Perfecto. Y Disculpa, ahora, ¿sí? Dímelo. la densidad del petróleo no era 850, que pusiste 900. Ah, sí, tienes razón. Ya, sí. Vale, bueno, gracias. Pero el resultado debería ser el mismo, porque lo tengo ahí. Sí. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta en la parte A? Que el Sí, W pequeño que usaste era una distancia, ¿cierto? sí, aquí era la que sale de la pantalla, es el ancho, por así Ah, decirlo. ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces,
tenemos la altura, y ahora ya con esta altura podemos calcular la distancia entre, la distancia entre el centro de carena y el metacentro, ya que la expresión se define como, y como ya tenemos la altura, podemos determinar este volumen. Y el momento de inercia de una circunferencia, que es la base justamente del cilindro, viene dada por pi r al elevado a 4 partido 4. Eso es de tabla, y más que nada como que o se los deberían dar, o sí, se los deberían dar. Sí. Entonces calculamos esta distancia. Sí. Cm vendría siendo entonces pi por d medio elevado a 4 partido 4, y todo esto dividido en el volumen de carena, que vendría siendo la base, ¿cierto? Elevado a 2, elevado a 2, por la altura h que ya determinamos. Entonces, simplificando, que se va, aquí a un 2, pi con pi también, y esta expresión te quedaría. Digo, el I sub 0, eso salía de tabla, ¿cierto? Sí, el La momento fórmula. de inercia. Entonces, Ya. dependiendo de la figura que te toque, si es un rectángulo o una circunferencia, ahí te la harían dar, pero si no, lo puedes buscar en tabla. Ya, gracias. Entonces, esta expresión te queda d al cuadrado partido 16 por h. Y eso es aproximadamente 0,012 metros. Ya teniendo esta expresión, nos faltaría solamente CG, que para poder obtener después la altura metacéntrica y evaluar la estabilidad. Entonces, CG al final viene siendo la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad, o sea, el centro de masa. Y el centro de gravedad lo tenemos, 0,4 metros, porque es la mitad de la circunferencia, o sea, del cilindro, porque es distribución uniforme, y el, el centro, o sea, donde se ubica C, eh, viene siendo la mitad del centro de carena, porque también hay distribución uniforme en ese volumen, entonces vendría siendo la altura que determinamos, h partido 2. Y eso nos queda 0,4 menos SC, 0,285. ¿a qué centro corresponde? Voy a buscar la imagen. Acá está. ACC. Que vendría siendo la mitad de esta altura. H. Acá la imagen obviamente no está bien, no es visible, pero este punto debería estar en la mitad de esta altura, asumiendo distribución uniforme. Ah, ya, ya. Sí. O sea, el centro de carena sí es geométricamente, entonces va a estar siempre en la mitad. Sí. Diego, una pregunta. Es que a mí el CM me da con un valor distinto. No me da 0,012. 0,0, no, se me fue un 0, 0,1, ¿no? 0,112. Sí, eso. Ya, sí, se me fue un 0. Gracias, ¿eh? Ya, entonces, al final, ahora ya, este mundo. Ya, estoy haciendo la altura partido 2.
Diego, ¿de dónde salió ese 0.4? Esta es este es donde se ubica G respecto a la base. Estamos hablando todo respecto a la base del Ya. el centro de masa. Entonces, vamos a restarle el centroide para obtener la distancia que hay ahí. Y el h medio viene siendo 0,2825. Y esto te da 0,118 metros. Entonces tenemos las dos distancias necesarias para poder evaluar la estabilidad. Entonces proseguimos a calcular la altura metacéntrica, que viene dando altura que vendría siendo la distancia cm que ya calculamos acá, que es 0,112 menos la distancia entre el centroide y el centro de gravedad, o sea, centro de 1,8. Y esto al final debería dar 0,006, creo. Pero ya tenemos, a simple vista ya se sabe que esto hará algo negativo. Entonces, como es negativo, sabemos que es inestable. Entonces, a la menor perturbación, el cilindro terminaría así, volcándose. Y con eso terminamos el primer ejercicio. ¿Todo bien hasta ahora? ¿No hay duda? Yo tengo una duda, me perdí con el CM. Ya. ¿Por qué ahí tenemos que calcular el momento de inercia O sea, acá y en los otros casos no? sí, es que acá te saqué la ecuación nomás, pero, o sea, esta expresión se obtiene luego de como, yo creo que lo vieron en clase, ¿no? Que tienen el eje vertical, tienen el agua, y tienen algún objeto. Entonces, eh, tenéis que considerar una perturbación mínima de un determinado ángulo y al final después este objeto quedaría como así. Entonces habría un área que antes estaba en el aire y ahora está en el agua, y un área que ahora está en el aire, en el agua y ahora está en el aire. Y tenéis que calcular momentos respecto al eje, respecto a este nuevo eje. Y el centro de carena obviamente se modifica, porque ya no es igual que antes. Entonces quiere por acá y no me quiero enredar mucho en eso, pero Ya te cacho, te cacho. sí, finalmente llega una expresión en la que te queda que el momento restaurador, que es el que intenta como volver a la situación inicial, es equivalente a esta expresión. O sea, a el momento de inercia por una tangente. Sí. Y ahí te simplificas y obtienes esta expresión. Pero eso. Entonces, ¿ninguna duda más? Yo le tengo una duda, Ya, que hacia la rabia, ¿cómo cachaste que tenéis que ocupar ese momento de inercia? eso es de tabla. O sea, tú buscas tablas de momentos de inercia y te van a salir tablas para triángulos, tablas para... O sea, sí, pero ¿aquí ocupaste el de un círculo o el de una Sí, esfera? porque me preocupo de a dónde está la presión vertical. Porque Ah, ya, las horizontales que vienen por acá se anulan. Entonces no me importa. Entonces me preocupo ya, solamente perfecto. de las que van por acá. Y esta es la Ah, base. bueno, gracias. Sí. Entonces vamos con el problema 2. Un estanque de volumen fijo contiene un líquido de masa específica inicial, ρI, ρ sub i,
al estanque se ingresa de manera constante agua, agua que se mezcla completamente con el líquido. Considere que el nivel de mezcla permanece constante, o sea, el volumen es constante, se refiere. Y que el caudal que ingresa es Q. Debido a una expresión para el tiempo requerido para que la masa específica de la mezcla alcance un valor ρ sub F, donde ρ sub I es mayor a ρ sub F y ρ sub F es ρ sub H2. Entonces prácticamente se está diluyendo el contenido que anteriormente está antes de que empecemos a meter el agua. Y procedemos entonces. Ya. Ya, ahora justamente estamos hablando, acá está el título de conservación de masa, pero siempre que les hablen de propiedades de la densidad netamente y no les hablen sobre energía, ni potencia, ni nada. Ah, no, está aquí. Ah, este es otro corte. ¿Ese? Ah, y lo pusimos ahí. Una pregunta, se activa el micrófono. Ahí no tenéis torsión. Bajaría, se produciría una información. Se lo desactivo. Sí, ya, dale tranqui. No sé. Ya. Entonces, como ya sabemos es de conservación de masa, entonces aplicamos directamente el teorema de transporte Reines, pero aplicado a la variable extensiva que es la masa. Entonces podemos llegar y aplicarlo directamente. Este es, sí. Disculpa, una consulta. Esto ya no entraría en la prueba, ¿cierto? Porque era capítulo 1 y 2. No estoy completamente seguro, no estoy seguro, pero yo creo que si es que les llega a entrar algo, debería ser hasta conservación de masa, ¿no? Pero no estoy 100% seguro. Ya, gracias. Ya, como dicen que el volumen es constante, obviamente, entonces la masa debería permanecer constante. Así que esto es igual a 0 directamente. Y ahora tenemos que desarrollar estas integrales que sean asquerosas para llegar a cosas más simples. Entonces vamos a desarrollar esta integral como por separado y esa integral también por separado. Hasta el momento no hay preguntas. Ya, perfecto. Entonces esta primera integral, vamos a agarrar 1 y viene haciendo del enunciado sabemos que es constante el volumen, entonces no varía con el tiempo, por tanto esta integral completa es una constante, que viene siendo el volumen. Y por otro lado, el ρ va a empezar a diluirse con el tiempo, va a variar. Entonces, podemos sacar de esta expresión a ρ, ya que solo varía con respecto al tiempo, y mantener la integral por separado, que esto es constante, como sabemos. Entonces, nos queda la siguiente expresión. Ya parcial respecto a B. Una duda, es que ahí dice que la masa de entrada es agua, pero sale ρ, Sí, no necesariamente agua. Eso necesariamente la
la derivada de la primera expresión tiene que ser 0. La idea de la primera expresión debe ser cero. O sea, ¿te refieres a cuál es esta? Esto. Claro, el 1, la primera parte. No, la del volumen de control. Esa, No, porque que no, no, dice que no varía. sí, pero no estamos asumiendo régimen permanente porque este flujo básico puede aumentar, a la vez que aumenta el de salida, pueden disminuir, pero siempre Ah, va a ser ya, un vale. constante. Entonces, el régimen no es permanente. Ok, gracias. Y ya aquí o sea, tenemos la expresión de la primera integral, harto más bonita que esta asquerosidad. Entonces, continuamos por la segunda. El- que viene siendo el flujo que experimenta a través de esta entrada y esta salida, el mismo sistema. Que hago esto. Ya. Esta expresión al final viene siendo la componente normal de la velocidad que viene entrando, como la proyección, por así decirlo. Entonces, como, como entra directamente sobre el cuerpo superficie y en la misma dirección, son, coinciden con la normal. Entonces, podemos considerar esa proyección como 1 y menos 1. En el caso de la entrada, como se contrapone, va a ser negativa, y en el caso de la salida va a ser positiva. Así que esta expresión nos quedaría de la siguiente forma. Usar ρ por volumen de entrada, o sea, velocidad de entrada, por menos 1, que viene siendo la proyección, porque es de entrada, eh, por el área. Por el área de, de esta zona acá. Que, no, no sabemos si son iguales. O se sumen. No, tengo entendido que se asume que son iguales. Las áreas de salida y entrada. No, porque considera el caudal. Eso. Entonces, más el ρ, este viene siendo ρh2o. Se me olvidó decir. El ρ de salida, que vendría siendo la mezcla, por la velocidad de salida, por 1, por la altura. Y como sabemos, V por A, o sea, velocidad por área, es caudal. El caudal es el mismo para los dos. Entonces, te queda la expresión P menos ρ por caudal, este es el de H2O, se vuelve a decir, más el ρ de mezcla por el caudal. Entonces, ahora tenemos una expresión harto más bonita que la anterior. Y reemplazando, o sea, reemplazando en esta expresión inicial, que está igualando a 0, nos queda entonces ρ por B más P por Q menos H2O por Q igual a 0. ¿Todo bien hasta ahora? Perfecto. Entonces, dejando esta expresión al lado derecho, nos queda T por B igual a ρh2o menos P por Q. Y si queremos
Y como el volumen es constante, lo podemos dejar acá. Y esta expresión viene siendo una EO separable. Entonces, queda solamente integrar. O sea, primero obviamente tenemos que dejar todos los términos relacionados con ρ a un lado y derivar respecto a ρ. Entonces nos queda ρb partido b. Y al otro lado queda q partido b por t. Sí. Ya reordenando esta expresión. Integrales. Voy a multiplicar por -1, netamente para que sea más bonito. Entonces esta integral te queda como la integral respecto a p de p menos ph de h1 tiene que ser igual a menos la integral de u partido b por dt. ¿Todo bien por ahora? Faltan aplicar los bordes de cada integral. Entonces, la parte baja vendría siendo la mezcla inicial, obviamente que era p sub, rho sub i, y estamos buscando el tiempo en rho sub f, entonces vamos a integrar obviamente hasta rho sub f. Al otro lado tenemos el tiempo inicial que viene siendo 0, y el tiempo que estamos buscando que vamos a dejar como t asterisco, que es el tiempo en el que se alcanza rho sub f. Ya integrando esto nos queda logaritmo de rho sub menos rho sub h2o partido, o sea, esto era rho sub f, partido en rho sub i menos rho sub h2o. Y eso igual a menos q de por t. Ahora aplicando Euler. Euler nos queda... o ni siquiera no es necesario porque tenemos que despejar Q, o sea, el tiempo no. Entonces despejamos el tiempo nada más. Y esto nos queda que t igual a b partido q por logaritmo de rho sub h2o. Rho sub i menos rho sub h2o partido de rho sub f menos rho sub h2. Al final hice esta variación porque el signo de que está acá lo pasé para el otro lado, obviamente. Entonces nos queda esa expresión. Ahí tenemos el tiempo que era pedido. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Ya, como tenemos harto tiempo, si quieren podemos hacer el problema propuesto o el otro es que se los deje de tarea para la casa. ¿Qué prefieren? Igual se alcanza a cero, ¿no? Sí, yo creo, pues tenemos que darle tiempo. Ya, ¿Sí? Es básicamente lo mismo que hicimos con el cilindro, solamente que ahora la figura es harto más extraña, entonces hay que aplicar
una ecuación para poder calcular el centro de masa, que no me acuerdo si era el teorema de papá, o si no sé si alguien está en estática y sabe cuál era el nombre, pero es básicamente que el centro de gravedad al final viene siendo el centro de espacio. Esto no es materia. Eso. Entonces le damos o para acá. Por último, los que quieren lo terminamos acá. Ya. Voy a borrar un poco más casi. Y ahora, como ya sabemos que hicimos el primer ejercicio, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este caso si sabemos que está flotando? Con el primer paso. Igual a Igualar empuje con peso, ¿verdad? Está muy lento. Pues se me pegó el compu. Ahí está. ¿Me escuchan bien o me escucho cortado? Escuchas bien. Ahí acá. Chucha. Ya. Entonces, como antes dijeron, ya la primera parte, o sea, voy a leer la enunciado mejor. Una embarcación de 40 metros de largo. Estos 40 metros son los que están en la pizarra. O sea, los que están así saliendo de la pizarra. 40 metros. Transporta una carga distribuida uniformemente. Entonces uno tiene que suponer que acá hay caja o lo que sea, pero está uniformemente distribuida. De 30.000 de 30.000 kilonewton y una sección transversal representada por la figura adjunta. Además, el barco tiene una masa de 500 kilogramos. Entonces, ¿qué tanto se hundirá el cuerpo considerando su altura completa y que flote? Entonces nos están pidiendo la altura que calculamos antes y denominamos como h para este caso. Entonces, como siempre, nos dicen que flote, entonces igualamos empuje con peso. ¿Tienes una duda, Manuel? Ah, se me fue el micrófono. Ya, entonces procedemos a calcular el peso, que viene siendo al final el peso del mismo barco, o de la barcaza, la embarcación, más el peso de la carga. Entonces, el peso viene siendo los, los 5.000 kilogramos por la gravedad, más los 30.000 kilómetros que ya nos habían dado. Entonces, sumando todo esto, y lo voy a dejar expresado en newton porque kilogramos por la gravedad te da newtons. Entonces, todo esto va a quedar una expresión bien larga. 330.049.000 newtons. Ya, ese es nuestro peso. Ahora bien, el empuje va a quedar expresado en función de h, porque obviamente no lo hemos determinado. Entonces, el empuje viene dado por, voy a decir el dibujito mejor. Entonces tenemos este barcaza, ¿verdad?
algo así. Y para temas prácticos vamos a dividir esto en dos volúmenes. El volumen 1 acá abajo y el volumen 2 de acá arriba. Además sabemos que acá eh, esta distancia son 13 metros y obviamente si esto uno lo lleva a un triángulo pitagórico y dividimos este ancho que era 24 metros, nos van a quedar 2 aquí, 13 y catetos al cuadrado. Además este es un triángulo pitagórico, así que va a quedar bonito, es un 5. 25 más 144 es igual a 169 y eso es 13 elevado a 2. Entonces sabemos que esta altura son 5 metros. Y esta altura de acá la desconocemos. Vamos a ponerle H minúscula. Y en la altura completa, de acá hasta acá, H mayúscula. Entonces, calculamos el volumen 1 primero. Y viene siendo, entonces, la altura, obviamente, 5 por el largo, que son 12, por el mismo largo, que es el que está en la pizarra, que venían siendo, si no recuerdo, 40 metros. 40 metros. Entonces vamos a multiplicar por 40. Y esto va a abarcar toda la primera mitad. Entonces lo tenemos que multiplicar por 2. Al final es como verlo como ver todo este volumen, que es así, verlo como algo más chiquitito, así. Y esto nos da 4.800 metros. No, 2.400. Ah, sí. No, este no es necesario. Porque consideramos esta figura. Entonces esto te queda 2.400 metros cúbicos. Ahora bien, ¿no hay dudas hasta el momento? Perfecto. El volumen 2. Que viene siendo este prisma. Acá, con 40 de ancho, una altura H minúscula, que conocemos, y ancho 24. Entonces el volumen viene siendo 24 por 40 por H. Y eso es 9 por 40, 960. 60 metros cúbicos por H. O sea, no, mejor 960. Ya. Entonces tenemos los dos volúmenes. La suma corresponde al volumen de cadena y tenemos que igualarlo al peso. Entonces, básicamente vamos a hacer el peso, va a ser igual a la densidad, que en este caso es agua. Entonces la conocemos por la gravedad, por el volumen 1 más volumen 2. Y esto va a ser... Una pregunta. ¿Sí? Nosotros asumimos que pasados los 5 metros ya superamos como la parte como el triángulo, o sea, del casco de la embarcación. O el enunciado. No, de la figura uno logra apreciar que
la altura del agua está sobre el triángulo, por así decirlo, la base del triángulo. Entonces, Claro, pero lo que digo es que esa altura desde los 5 metros, nosotros como que asumimos que sí o sí llegó hasta como donde empieza el triángulo. Porque puede haber sido como antes de que terminara el triángulo. No sé si me explico. sí, ¿O no, no? sí, es justo donde termina el triángulo. Ah, no, verdad. Ah, tipo, por trigonometría, ¿verdad? Sí, Porque es 6 van los metros. Sí, 13, verdad. con la distancia. Claro. Sí. Sí. Ya, entonces, reemplazando valores, tenemos que el peso como anteriormente eran 30 millones, 49.000 newton, y esto tiene que ser igual a esta expresión de acá. ¿Duda? ¿No debería ser el empuje? Si el volumen de cadena. ¿Cómo? ¿No debería ser el empuje? Y cosa, no sé, pues esto acá, esta expresión de acá, es justamente el empuje. Está, Ah, ya, son iguales, dale. igual esto viene siendo el volumen de carga. Sí. Y esto es básicamente gamma, sí, que es 9.800 newton metro cúbico. Entonces te quedan 9.800, que es la multiplicación de la densidad del agua por la gravedad, por los 2.400 metros cúbicos que habíamos calculado antes, que correspondía al volumen 1, más el volumen 2, que corresponde a 960 por h, que es la altura que conocemos. Entonces, despejando esta expresión, nos queda llegar al tiro del resultado, ¿no? Para asegurarnos. Digamos aquí h es igual a 0,69 metros. Entonces, tenemos h, tenemos esta h. Entonces, tenemos que sumar a esa altura que determinamos los 5 metros de abajo, para obtener la altura que se nos pedía. Entonces, tenemos que h va a ser igual a h más 5 metros. Entonces, h es igual a 5,69 metros. Y ahí con eso terminamos el apartado A. Y ahora nos piden si es estable o no el barco. El apartado B. Y al igual que antes, tenemos que determinar primero la distancia entre el centro de carena y el metacentro, y restarle después la distancia entre el centro de carena y el centro de masa. Y después ahí obtener la altura metacéntrica y ver si es estable o no. Entonces, apartado B. Primero que nada, voy a coger el barquito. Como tiene esta forma, ya no podemos asumir que esto debe estar por acá, justo al medio, ni nada, porque tiene una forma distinta o no simétrica, por así decirlo. No simétrica. Entonces, tenemos que usar esa ecuación que les había mostrado antes, que corresponde a que la sumatoria de los centros de masa de las áreas de componentes de área de una misma estructura tiene que ser equivalente al centro de masa total. Y para este caso vamos a dividir en lo más fácil, área 1 la del triangulito y área 2 la del rectángulo que llamo arriba. Entonces, yo voy a fijar mi eje de coordenadas aquí, justo acá arriba, porque de esta manera, o sea, voy a dejar apuntando mejor el Y positiva hacia abajo. Entonces, Y positiva hacia acá abajo y el X positivo hacia acá a la izquierda. El X no va a importar porque
dentro del eje X la figura tiene simetría. Entonces, lo que está hacia el lado derecho es lo mismo que está hacia el lado izquierdo. Entonces, el centro de masa va a quedar justo en X igual a 0. Entonces, más que nada me tengo que fijar en la componente de Y. ¿Todos quieren ok con eso? Ya, perfecto. Entonces, primero tenemos que calcular las áreas. La área 1 ya la teníamos de antes, que era 5 por 12. 5 por 12. Partido 2 pasa el triángulo, después por 2, al final se da. Te queda eso y son 60 metros cuadrados. Su centro de gravedad chiquitito, que corresponde a G1. Entonces, entre masa viene siendo, este dato se los tienen que dar, o en verdad igual es fácil de memorizar, pero cuando uno tiene un triángulo, el centro de gravedad se ubica por acá. Y esta distancia de aquí hasta acá siempre es un tercio del largo, donde tú quieres L. Entonces, en este caso, el centro se va a ubicar por acá. Y sabemos que va a ser un tercio abajo de los 5 metros. Entonces, vamos a sumarle primero esta altura, que nos la dan denunciado, y le vamos a sumar el tercio de los 5 metros, que son estos 5 metros. ¿Se entendió eso? Bueno, asumir que sí. La altura eran 40, 20 metros, 3 metros. Se me olvidó. Entonces, tenemos que obviamente la coordenada X va a ser 0, no nos importa. Y el G va a estar en 5 metros, o sea, no, 3 metros, porque son los 3 metros del rectángulo. 3 metros más los 5 tercios que les acabo de mencionar. Tenemos esa expresión. Por otro lado, ahora vamos por la altura 2, o sea, el área 2, que van a ser los 3 metros por la base, que son 24, entonces nos queda 72 metros cuadrados. Y el G2 es fácil de calcular porque como es un rectángulo, ya sabemos que va a estar acá en la mitad. Y si esto es H, entonces va a ser H medio. Entonces esto va a ser 0,3 medios. ¿Todo bien? Ya entonces metiendo todo esto, ¿no?, en la ecuación que les he mencionado antes, va a quedar 60 por 3 más 5 tercios más 72 por 3 medios partido en el área total, que serían los 60 metros cuadrados más 72 metros cuadrados. Y eso nos va a dar un centro de masa que está a los 2,93 metros desde la base. Y creo que en el enunciado que le subía a Canvas debe estar ese dato, pero nos dicen que el enunciado, que el centro de arena va a estar acá. Va a estar acá a una altura de 2 metros. El centro de arena.
Solo por enunciado lo digo. Entonces, volviendo, ya tenemos nuestro centro de gravedad. Entonces podemos obtener fácilmente, GC, CG, mejor dicho. CG y GM, o sea, CM. Entonces, CG viene siendo el G, menos obviamente donde está el centro de arena, van a ser 2,93 metros, menos los 2 que nos dieron del enunciado, que ya 0,93 metros. Luego nos falta calcular CM, que ya sabemos que es esta expresión. Y en este caso, la proyección va a terminar siendo un rectángulo, porque si uno ve la proyección de este triángulo, respecto al eje Z, va a quedar más que nada la misma base que tiene el rectángulo superior. Va a quedar algo así. Disculpa una consulta, pero el G no está medido como desde arriba hacia abajo, el 2,93, y el 2 desde abajo hacia arriba, ¿eso no afecta? ¿O no? ¿O están los No, dos sí, medios desde toda la razón, porque el centro de gravedad lo tengo arriba. Sí, tienes razón. Sí. Sí. Sí, yo creo que acá le van a modificar un poco la pauta, pero sí tienes razón. Y eso se ve arriba. Entonces, al final, veamos si sale algo bonito, porque ahora voy a tener que quedarme fuera de la pauta. Esto está ahí. O sea, ponle que son 2,93 metros, pero como son desde arriba, va a ser o sea, vamos a fijar G al final. Nuestro G como desde la base va a ser los 3 metros más los 5 metros menos estos 2,93 metros. Y eso da G al 8. 5,07. 5,07. Entonces 5,07 menos 2 te da 3,07 metros. Y acá reemplazando rápidamente, antes les mencioné que esto se va a ver como un rectángulo, o sea, esa va a ser nuestra área de inercia. Y creo que no sé si en el enunciado sale, pero se los voy a escribir acá. El término se escribe así. PH partido 2. Eso también es de tabla, como antes mencioné. Entonces, vamos a considerar el primer caso. Primer caso en el que vamos a ver nuestro triangulito con ancho 24 y, o sea, no, 40 vamos a verlo acá, y el ancho 24, que esto va a ser igual a B y esto va a ser igual a H, y después vamos a ver el caso en que, igual ya se está yendo el tiempo. Yo creo que alcanzo a ver un caso, pero el otro lo pueden ver ustedes en la casa. Dice. Entonces al final estamos evaluando como la estabilidad desde una perspectiva del barco y después desde la longitudinal y la transversal. Y acá van a ser los 24 acá, que hace igual a H, y los 40 acá. Hay que evaluar esos dos casos. Entonces, en este caso, CM va a ser 24 por 40 al cuadrado, partido 12. Pues, 200. 200. Y en este caso es
Ya sí, tenemos 3200 partido, o sea, esto partido del volumen de Carena, que viene siendo los 2400 más 960 por H. H era 0,69, entonces 960 por 0,69 más 1400. Ahí está, esto me faltó. A ver. Sí, se me olvidó agregarle acá estamos hablando. Bueno, 200 más 0,69 por 24 por 40. Eso me falta. Ya toda esta expresión me da, sí, me da la cuenta, 4. Todo esto me deja el semen. Uno coma 0,5 metros. Y ahora la altura metacéntrica para el primer caso, estamos hablando del primer caso, acuérdense, nos va a dar GM al CM menos CG, y a simple vista esto va a ser 1,05 menos 5,07. Bueno, antes de tener ese inconveniente ahí de que hemos confundido el eje, el centro de masa da estable, pero en esta situación, que es la correctamente, nos va a dar negativo, entonces este arco va a terminar volcándose, no es factible. El caso 2 se los puedo dejar por ahí, pero lo pueden hacer en la casa, ya estamos en el tiempo, así que eso es todo. ¿Duda? ¿Alguna duda, por casualidad? Yo no entendí esa parte de los dos casos. Sorry. Ah, ya. No, sí, perfecto. Que ya tienes el barco, obviamente, desde, imagínate el barquito, voy a ponerle café, el barco aquí, como algo así, desde esta mirada. Eh, que sea una mirada longitudinal. Entonces, estos van a ser los 40 metros y el ancho que está en la pizarra van a ser los 24 metros, ¿cierto? Esa va a ser una manera de ver como la estabilidad que tiene de punta a punta. Ponte tú que acá está el chofer del barco, el pirata, ¿no? ¿Sí? Y ahora, eh, ese es un caso. Después tenés que hablar el caso. Entonces, o sea, en este caso tú estás hablando como si tiene la capacidad de volcarse esto de acá, irse para allá, o de acá, irse para allá. Como que después el mismo barco pirata, o el barco se vaya para acá, se caiga, se hunda. Entonces, esa es una situación. Y el resto de la otra situación corresponde a la que uno observa al marinero aquí al medio, ¿no? En su timón, y ve cómo, cómo se, cómo puede volcarse el barco desde esa perspectiva. Pero esto era un triángulo. Sí. Y en ese caso, el ancho viene siendo los 24 metros y el largo son los 40 metros que están así en la pizarra. ¿Captaste, Juan Pablo? Sí, gracias. Ya, perfecto. Una duda, ¿y por qué no se considera el triángulo de abajo en ese caso? No, en los dos casos se considera, solamente que acá no lo logro dibujar como bien, pero esta parte de acá debería estar más cerca de nosotros que la que está acá.
pero para el... Para la proyección. O sea, Claro. claro. Sí, porque al final, si tú miras el barco desde abajo, de bien lejos, tú vas a ver una cosa así nomás. ¿Sí? Y las fuerzas de empuje van a actuar sobre esta superficie, que es la proyección de tu figura. Como cuando, no sé, tienes hasta una persona, si la ves de muy lejos, puede ser algo así. Puede ser así, ¿te das cuenta? Pero si tú la ves desde el costado, desde acá, vas a ver una mancha así nomás. Puedes ver una mancha así nomás. No ves toda esta rigurosidad porque te proyecta, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva. ¿Lo lograste entender? Ah, ya, perfecto. Entonces se proyecta en los dos casos, Sí. la parte que triángulo. Claro. En un momento voy a ver el barco así, y en otro momento voy a ver el barco, o sea, voy a ver el barco así. Entonces son esos dos casos. Ya, perfecto, gracias. Bien. ¿No hay más dudas? Voy a compartir. Ya, perfecto. Voy a terminar de grabar.